Queremos comenzar este programa dedicado al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, enviando nuestro profundo y fraternal abrazo de solidaridad con las madres que han perdido a sus hijas en el criminal acto terrorista de bombardeo a una escuela iraní donde fueron asesinadas 174 niñas en una escuela primaria. Desde acá nuestro repudio total al sionismo genocida y al imperialismo norteamericano. También nuestro abrazo solidario a las mujeres palestinas, a las 66 presas políticas palestinas, para todas las presas políticas revolucionarias del mundo. Con el pañuelo rojo conmemoramos y reivindicamos el origen, el carácter clasista y revolucionario de esta fecha. Conmemoramos todas las luchas de las mujeres que a través de la historia se han organizado contra la discriminación del patriarcado, sistema social, político y económico que por más de 6.000 años viene otorgando a lo masculino una posición de autoridad y privilegio por sobre las mujeres. Conmemoramos y continuamos luchando contra la cultura machista, esa herramienta cultural e ideológica, contra ese comportamiento individual que se sostiene día a día, que se aprende en la casa, se refuerza en la escuela y se repite en los medios de comunicación. Convencidas de que la lucha feminista debe ser anticapitalista, contra la explotación de clase y contra la opresión de género, antiimperialista y antirracista. La emancipación de la mujer está estrictamente unida a la lucha contra el capitalismo, sistema que explota, que afecta a la clase trabajadora, donde las mujeres sufren una doble explotación. En el trabajo, discriminación laboral, brecha salarial, acoso, y en la casa, en el trabajo doméstico, el de los cuidados, y muchas veces también violencia verbal y física. Recordamos a las 126 trabajadoras jóvenes migrantes que mueren en el incendio de la fábrica textil el 25 de marzo de 1911 en Nueva York. La tragedia evidenció brutalmente las condiciones de explotación laboral. Pero no solo debemos conmemorar desde la tragedia, debemos reivindicar las luchas anteriores de las trabajadoras comunistas, de las socialistas, de las bolcheviques, organizadas en torno a la reivindicación de la clase trabajadora. Las socialistas rusas, bajo la dirección de Alexander Kollontai, ya en 1906 había desarrollado una fuerte organización de mujeres en la Rusia zarista, enfrentando condiciones de explotación y represión. En 1907 en Alemania, en la primera conferencia internacional de mujeres socialistas con la presencia de Clara Zetkin, Alexander Kollontai y Emma Goldman, se propone que los partidos socialistas del mundo impulsaran la lucha por la reducción de la jornada laboral, la sindicalización de las mujeres, el derecho al voto femenino y a los plenos derechos laborales. El 28 de febrero de 1909, las mujeres del Partido Socialista de Estados Unidos conmemoraron en Nueva York y en otras ciudades el Día de la Mujer. En 1910, en Copenhague, durante la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, se propuso establecer el Día Internacional de las Luchas de las Mujeres Trabajadoras, con manifestaciones coordinadas. Clara Zetkin planteó la necesidad de luchar por el sufragio universal femenino. El 19 de marzo de 1911 se conmemora el Día Internacional de la Mujer en Alemania y se conmemoró por primera vez en Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines que reunieron a más de 1 millón de personas. Además del derecho al voto, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En 1912, Teresa Flores, destacada dirigente sindical, despliega su trabajo político y es elegida miembro fundacional del Partido Obrero Socialista POS, que luego se convertiría en el Partido Comunista de Chile.
El 3 de marzo de 1913 las mujeres rusas organizaron su primera conmemoración enfrentando una fuerte represión. En 1913 la voz de Belén de Zárraga sacude nuestro país con las ideas feministas y laicistas que cuestionaron la escritura patriarcal, convirtiéndose en la portavoz del movimiento de mujeres obreras feministas en la Pampa Salitrera, agitadora social y precursora del feminismo en Chile. Influye enormemente por su fuerza y convicción en Teresa Flores, quien funda los centros de mujeres librepescadoras Belén de Zárraga posteriormente. En 1917, y en el marco de la Revolución Rusa, las trabajadoras textiles de Petrogrado iniciaron una huelga el 23 de febrero, según el calendario juliano, 8 de marzo en el calendario occidental. Obreras textiles, tejedoras y modistas salieron a la calle contra la guerra y la carestía de la vida, enviando delegadas a convocar a los obreros metalúrgicos. En esa huelga fue el detonante del proceso revolucionario. En 1921, en Moscú, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Comunistas, se fijó oficialmente el 8 de marzo en homenaje a las obreras de Petrogrado. El Día Internacional de la Mujer nació así como una jornada de lucha de las trabajadoras contra la explotación capitalista y con la emancipación política y social. Décadas después, en 1975, la Organización Nacional de Naciones Unidas declaró oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, reconociendo las luchas históricas de todas las mujeres. Bueno, queremos saludar a las compañeras, agradecerles su presencia, a la compañera Connie. La compañera es, o sea, no representante del programa, sino que es dirigente de la Asociación Intersindical de Trabajadores, ¿correcto? Y a la compañera Gina del bloque de organizaciones populares. Bueno, queremos realizarle algunas preguntas considerando su foco de lucha. Lo primero es cómo se podría describir las problemáticas de la mujer desde las distintas miradas, desde la mujer trabajadora y desde la mujer pobladora. Creemos importante poder describir y denunciar de manera permanente los problemas que afectan la vida de las mujeres. Por un lado tenemos la discriminación laboral en las mujeres trabajadoras y por otro lado tenemos la de las mujeres pobladoras, tratando de resolver miles de problemas, como por ejemplo el de la vivienda, donde juega un rol protagónico la mujer, pero como estos hay muchos otros problemas. Primero la compañera Connie. Hola, buenas tardes. Primero que todo agradecer la invitación y la importancia de cómo seguimos problematizando, reflexionando y sobre todo viendo la práctica que requerimos hoy las mujeres de la clase trabajadora para nuestra emancipación y esta nueva conmemoración del 8 de marzo. En relación a la pregunta, nosotros como Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas
entendemos que la mujer, independiente de si está en la población o en la empresa, en la fábrica, en su lugar de trabajo, de todas maneras lo que nos caracteriza o cómo nos definiríamos es como trabajadoras. Es importante señalar esto porque nos diferencia de un feminismo liberal, de un feminismo reaccionario, radical, que no es de clase, porque ahí hay una problemática o algo que debemos como enfatizar, es que yo como mujer no dejo de ser trabajadora al llegar a la población, al contrario. Sigo siendo trabajadora y ocupo un rol en la producción, en cómo está el orden en el fondo de nuestro país económico. Yo me determino como sujeto, como mujer, dentro del rol que yo ocupo en esa producción, en esa economía. Y dentro de esa economía las mujeres somos trabajadoras tanto al interior como si también algunas nos desenvolvemos fuera de nuestro hogar, y ahí va la doble explotación que mencionaba la compañera en la introducción. Eso me parece importante resaltar y enfatizar y defender, pero sí es importante también que tenemos diferentes demandas, pero no podemos separarnos. Y ahí va también, que más adelante voy a conversarlo, pero las mujeres hoy en día tenemos la problemática mayor que de partida no es compatible el trabajo con lo que es el trabajo doméstico y la crianza más que todo. Me van a decir, pero las mujeres que no son madres, sí, pero la mayoría, la generalidad de las mujeres trabajadoras que son madres o en el fondo también tienen la responsabilidad del trabajo doméstico, es incompatible porque los horarios o lo que es la responsabilidad de la crianza muchas veces es terriblemente hostil en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, y eso ha sido históricamente, y ahí van también como las luchas que tenemos que ir dando. Por otra parte, existe también esa discriminación finalmente, lo que son las brechas salariales, lo que es el que la mujer ocupe puestos de trabajo distintos, la feminización del trabajo. Y aquí cuando hablamos de puestos distintos no estamos hablando que queremos ser gerenta o no, estamos hablando de que históricamente el rol o el trabajo que ocupamos las mujeres es feminizado, en servicios, en cuidado, y que también son trabajos más precarizados. Las mujeres también tenemos mayor precariedad en el trabajo, la incompatibilidad en cuanto como al horario para también poder ejercer nuestro rol de madre y como queremos también, que no buscamos como, si bien apelamos a la socialización del trabajo doméstico, la crianza, nosotros también queremos tiempo para poder compartir con nuestra familia, el ocio, etcétera. Las luchas que se han ido dando, las reformas que se han dado no han sido en avance de la mujer, porque han sido conducidas por un feminismo liberal. Por tanto, se ven como avances, pero son bajo solo un grupo de mujeres que son justamente mujeres poderosas, que miran como sus propios intereses, como en el fondo se miran el ombligo, sin tener la realidad que vivimos nosotras las mujeres trabajadoras, que muchas veces tenemos que dejar de trabajar porque se nos enferman los hijos, hijas, etcétera. Y lo otro, que es importante en esto de que hay que buscar una integralidad en cuanto como a las luchas de la mujer y no separar a la mujer pobladora de la trabajadora, sino entender que las demandas que hay que impulsar tienen que darse de diferentes frentes. O sea, en el sindicato de partida hay que sindicalizarse y exigir que los sindicatos mayas, si son más de masculino o de mayor sindicalización femenina, hay que luchar por los derechos que son propios de las mujeres, pero en general. No tenemos que esperar que haya una mujer para que ese sindicato pida sala cuna universal, por ejemplo, sino que también cómo vamos avanzando a que como clase trabajadora y como en el mundo sindical se avance desde el feminismo de clase hacia demandas y luchas que nos permitan que la mujer se incorpore obviamente al mundo del trabajo, pero de verdad, pues sin las problemáticas que vivimos hoy en día, que sigue siendo esa disparidad en cuanto a la responsabilidad, sobre todo de la crianza. Y lo que tiene que ver con el acoso, con la ley de las 40 horas, la precarización sobre todo y el costo de la vida, que ahí la compañera, yo creo que es lo que se vive más a fondo las mujeres en la población,
que en el fondo ese estrés permanente de sacar adelante la casa y que no nos alcanza y necesitamos ahí organizarnos también en los territorios. Eso para empezar. Sí, bueno, lo mismo que la compañía, ¿cierto? Agradecer obviamente el programa. Yo creo que hoy día más que nunca es sumamente necesario conversar sobre las demandas que hoy día tienen las mujeres de nuestra clase, como decía la compañera, sean mujeres trabajadoras, sean mujeres pobladoras, sean mujeres estudiantes. Hoy día somos parte de las mujeres de la clase trabajadora que vivimos la explotación y la miseria en carne propia. Y hay demandas súper concretas que han sido históricas y por las que hoy día tenemos que reivindicar y tenemos que luchar. Y ahí nosotros podríamos partir por ejemplo, muy concreto, aquí la compañera mencionaba, ¿cierto?, la precarización laboral que vivimos las mujeres de la clase y que efectivamente nosotros cuando hablamos de doble explotación también nos referimos a todos estos mecanismos que hoy día genera el sistema capitalista, ¿cierto?, y que hacen que en el fondo la mujer sea parte de esta reproducción del sistema y que se expresan en cosas muy concretas. Hoy día sabemos que no es solo el trabajo, sino que es la salud, es la educación, es la vivienda, que son demandas concretas no solo de las mujeres de nuestra clase, sino de la clase en su conjunto. Pero efectivamente hay ciertos matices que hoy día nosotros vemos y que tienen que ver con la lógica que ha instaurado el sistema capitalista y que nosotros ni tanto ni hombres ni mujeres estamos exentas de reproducir esa lógica porque hemos vivido históricamente con eso. Entonces hoy día podríamos pensar en primer lugar que es muy coyuntural, ¿cierto?, y muy atingente la lucha por la vivienda. Si uno lo piensa, la lucha por la vivienda, generalmente quienes están en los comités de vivienda, ¿cierto?, quienes están en las organizaciones de vivienda son mujeres las que se organizan, pero efectivamente hay ciertos problemas que muchas veces son invisibilizados y que tienen que ver con que para la mujer, aún así organizándose en los comités de vivienda, luchando por sus derechos, es difícil organizarse. Efectivamente, porque la doble explotación, la carga del trabajo doméstico, la carga de la crianza, la carga de las mujeres que tienen que ser cuidadoras, ¿cierto?, y cuidar a sus familiares que están enfermos, impide que la mujer se organice. Y efectivamente ahí hoy día se genera una contradicción porque muchas veces, y ahí quizás va un poco en cómo se generan ciertos desafíos que podemos ir conversando más adelante, pero cómo generamos ciertos mecanismos que no impidan la participación de las mujeres. Muchas veces, ¿cierto?, se ha visto y es algo que generalmente ha pasado de manera invisibilizada, pero en la salud, por ejemplo, que hoy día tiene que ver no solo con las mujeres también, sino la violencia hacia las disidencias sexuales, por ejemplo, que también son parte de este componente de nuestra clase, que ha luchado históricamente por sus derechos. Hoy día tenemos un gobierno, ¿cierto?, va a salir un presidente, un gobierno que si bien nosotros sabemos el ala más reaccionaria de la burguesía hoy día, que va a venir el bloque en el poder y probablemente no va a ser nada muy distinto a lo que ya veníamos viendo, ¿cierto?, en relación a hacer servil al sistema capitalista y al interés de los ricos y las ricas. Hoy en día siguen siendo demandas de las disidencias de las mujeres que tenemos que seguir luchando, y ahí también, por ejemplo, en la salud vemos cómo hoy día la salud mental, por ejemplo, de las mujeres de nuestra clase, de los compañeros también de nuestra clase, sigue siendo un problema sumamente latente. Es difícil, no se puede acceder a una hora psicológica, a una hora psiquiátrica en un CEFAM, porque te la dan cada 6 meses y porque te dan pastillas que no solucionan en absoluto la precariedad que vivimos como mujeres de la clase trabajadora. Y en el fondo acá nos damos cuenta cómo hoy día este sistema también de salud no viene a resolver la estructura, no viene a resolver la raíz del problema que hoy día tenemos. Hemos visto, y lamentablemente, ¿cierto?, se dio mucho el año pasado, las situaciones de los suicidios, ¿cierto?, de muchos compañeros y compañeras, y que efectivamente quedan invisibilizados, y ahí nosotros nos preguntamos también qué pasa con una mujer que vive la doble explotación a diario en su casa, que vive violencia intrafamiliar, que son problemas que a diario aquejan a las mujeres de nuestra clase, pero que no se pueden trabajar porque el Estado hoy día nos abandona y el Estado hoy día no es capaz de solucionar esos problemas, no es capaz de atender las demandas de las mujeres de nuestra clase, así como hoy día también, por ejemplo, lo vemos en la salud con la violencia obstétrica, que es algo que generalmente no se habla mucho, pero que es sumamente latente. O sea, más del 70% de las mujeres señala, ¿cierto?, haber recibido violencia obstétrica, y en el fondo hoy día también eso demuestra cómo se castiga el ser madre, y se castiga el ser madre cuando se va al CEFAM, se castiga el ser madre cuando estás trabajando, se castiga el ser madre cuando te tienes que encargar del trabajo doméstico, de lavar la loza, de colgar la ropa, de atender a tu hijo, a tu hija, de hacerte cargo de la educación de tu hijo y tu hija, cuando no tenemos, ¿cierto?, a compañeros y a compañeras que nos acompañen en esas tareas. Entonces hoy día hay distintos mecanismos que ha utilizado el sistema capitalista para reproducir, ¿cierto?, la opresión hacia la mujer de la clase trabajadora.
Y incluso podríamos pensarlo yendo más allá, ¿cierto?, a situaciones más actuales también hoy día, cómo se ve a la mujer como objeto de consumo. O sea, muchas mujeres efectivamente buscan, debido a la precariedad, ¿cierto?, a la alza en el costo de la vida, otras salidas, como por ejemplo los OnlyFans y todas estas cosas que en el fondo buscan oprimir aún más a la mujer de la clase trabajadora y que lamentablemente son plataformas que utilizan las mujeres de nuestra clase. O si no también, y lo hemos visto en el alza hoy día que vemos del trabajo informal, por ejemplo, que tiene que ver efectivamente con esta dificultad que la mujer tiene que dejar de trabajar para poder mantener a su familia. Entonces hoy día podríamos estar enumerando cientos de demandas que aquejan a las mujeres de nuestra clase, pero que efectivamente hoy día se hace más que nunca necesario visibilizar, reivindicar y luchar por ello. Gracias, compañera. Bueno, esta pregunta en realidad es a partir de la manipulación del feminismo liberal hay una serie de conceptos que se han tratado de generalizar y convertir en obligatorios. Por ejemplo, la discriminación positiva, la paridad de género, u otra como la sororidad. ¿Nos podrían decir ustedes cómo ven esto? ¿Cómo se desarrollaría la sororidad entre una trabajadora municipal y Iris Fontova, chilena, una de las mujeres más millonarias del mundo, o la ministra que avala las leyes discriminatorias con la mujer, con una mujer de un comité de vivienda, por ejemplo? ¿Qué piensan ustedes de estos conceptos? Bueno, vuelvo a reiterar que también el feminismo no es uno solo. Y hay que también definirse y posicionarse. Eso igual estamos en tiempos que es importante tomar posición y no divagar, vacilar. Eso igual es importante. Y ante eso nosotras jamás como organización sindical hemos avalado o lo que es la sororidad como concepto como tal. Viene de un feminismo liberal que entiende que solo por el hecho de ser mujer tenemos que ser sororas, solidarias con otra mujer por el género. Ante eso nosotros creemos que la clase nos define y más allá del género, la clase trabajadora es lo que a mí me va a definir como mujer, me posiciono desde ahí. Por tanto, ¿por qué tengo que ser solidaria con una mujer que reproduce la explotación, la opresión, que además genera los mecanismos que la compañera acaba de describir y ejemplificar muy bien de las condiciones a las que nos someten como mujeres de la clase trabajadora, como mujeres, como disidencias, a las familias populares del pueblo, a las niñeces? Es un todo, es una estructura que las mujeres de poder, las mujeres de la burguesía, las mujeres ricas como Iris Fontova, que tiene que su ganancia, su riqueza es casi del 50%, algo así, del país. Esas son cifras pero estratosféricas. ¿Qué va a entender ella la realidad de nosotras, de las mujeres trabajadoras? Y tampoco busco que la entienda. Como mujer trabajadora revolucionaria no busco que ella entienda mi realidad, al contrario, lo que tenemos que buscar es que millones de mujeres entendamos esa asimetría de clase. Esa asimetría de clase siempre hay que ponerla visible, hay que ponerle rostro a quienes son las perpetuadoras de la explotación, que finalmente me acuerdo que esto lo hacíamos en un ejemplo de cuando le poníamos precio al trabajo doméstico, a cada tarea. Y al final las mujeres terminaban ellas mismas señalando que ellas eran las empleadas domésticas de las mujeres ricas. Y ahí solas decían, pero ¿de qué estamos hablando si no somos iguales? Y nunca lo vamos a hacer tampoco. Entonces finalmente nosotros lo que hay que desarrollar, lo que hay que seguir incentivando y siendo ejemplo, además desde la coherencia, de la convicción que tiene que ser así, es la solidaridad de clase.
y también entender que los hombres no son los enemigos, que también el feminismo radical nos ha impuesto como que el hombre es el enemigo cuando es un sistema capitalista, patriarcal, que reproduce lo que son las condiciones de miseria, de precariedad, etcétera, etcétera. Por tanto, y es lo mismo con la paridad finalmente viene siendo para ellos arreglarse, que entendemos que se desarrolla en algunos casos, hemos discutido ya, pero si estamos contrarios a la paridad, ¿cómo generamos igual los mecanismos? Porque de todas maneras, los hombres al estar en política históricamente, desarrollando política, y las mujeres organizadas pero en tareas feminizadas como la olla común, el ser dirigente, y ni siquiera ser dirigente, sino como en tareas propias también de lo que es el trabajo doméstico en la política, también hemos estado más alejadas de puestos de dirigencia, de dirección, de organizaciones revolucionarias, etcétera. Entonces ahí, más allá de la paridad, es cómo buscamos los mecanismos para incentivar o perdón, o promocionar, promover, formar, generar escuelas para que las mujeres también vayan dando ese salto. Y otra cosa que quizá puede ser controversial, pero también tiene que ver con la concepción de maternidad y de familia, porque nuestra concepción de maternidad no puede ser la misma que tiene la burguesía, que es privatizadora, culposa, que en el fondo las mujeres tenemos que encerrarnos en las casas porque ya por el ser mujer tenemos que estar 24/7 a cargo de nuestros hijos e hijas, y somos incluso muy cuestionadas por las mismas mujeres. Por tanto, ahí también tiene que haber una concepción de que yo como madre, revolucionaria, organizada, yo voy a andar con mi hija, con mi hijo, porque confío también en que mis compañeros, compañeras también me van a apoyar. Entonces es como un todo de cómo vamos generando que la mujer pueda organizarse, crecer, darse saltos políticos, politizarse obviamente, y no solo estar en las tareas feminizadas, sino también, y eso rompe con la paridad, porque en el fondo nosotros lo que buscamos es que la mujer se organice, que la mujer milite, que la mujer quiera transformar este país por medio de la organización, por medio de la mirada revolucionaria, etcétera. Pero para eso hay una tarea enorme que vamos a mencionar más adelante como en quizás los desafíos, pero enfatizar que las mujeres trabajadoras no somos iguales a las mujeres ricas, a las mujeres burguesas, Airi Fontova, o a una mujer de una inmobiliaria, no somos iguales a las ministras, que muchas veces hay ejemplos que las ministras, no sé, pues salen en la tele o en la foto oficial y estaban con sus hijas. Y creen que eso es como es abajismo, seguro, y ahí nos da rabia, porque una sufre cuando a la hija se le enferme, cuando no tiene plata para niñera, cuando no tiene plata para poder tener una red de apoyo, y en cambio ellas como que se vanaglorian con que toda mujer puede ir al trabajo con su hija. Y eso no es así, esa no es la realidad de la mujer trabajadora, y es una burla que hacen también contra nosotras, que no tenemos esa posibilidad. Y ella además, porque a mí me tocó escuchar a compañeras que decían, con el sueldo que tienen seguro no van a poder pagar una niñera, ¿cachai? Porque también, y ahí va como en la concepción de la maternidad que hay que ir trabajando, pero yo creo que es importante cómo seguimos como levantando el feminismo de clase y la posición, de no entender que porque es mujer hay que defenderla, porque hay mujeres explotadoras, violentadoras, hay mujeres patriarcales, hay mujeres que avalan la precariedad, y mujeres burguesas, que son las culpables de este orden. No hay diferencia alguna entre un hombre burgués o una mujer burguesa. Son los culpables, y también de todas las atrocidades que reproduce el sistema capitalista. Y algo tan simple como que a ellas no les quitan a sus hijos, po. A nosotras, las mujeres de la clase trabajadora, nos llevan a nuestros niñeces al Sename, po. No a las mujeres ricas. Uno nunca ha visto un niño rico en el Sename. Y eso también son culpables, po, porque ellos tienen todas las herramientas, tienen todos los recursos, incluso si tienen algún problema, como de violencia intrafamiliar, mandan a la mujer al extranjero, po. ¿Cachai? Nosotras, ¿qué tenemos?
escondernos en las casas, no tener redes de apoyo, ser juzgada, no tener una mirada de feminismo de clase en los sindicatos. A nivel sindical estamos súper retrasados también en las demandas y en las reivindicaciones que hay que levantar. Y también, obviamente, deslindar con el feminismo liberal, el feminismo reaccionario que nos pone en competencia con nuestros compañeros, pero nosotras entendemos que con nuestros compañeros, que con las mujeres estudiantes, pobladoras, trabajadoras, es con quien vamos a avanzar desde la solidaridad de clase, desde la emancipación, pero no desde esta mirada como de sororidad, porque el género ¿cómo se llama? Nos divide, pero la clase es la que nos tiene que unir. Sí, bueno, como para abordar también, yo creo que ahí es súper importante lo que señalamos delante, la necesidad hoy día de tomar posición por la defensa de los derechos de las mujeres de la clase trabajadora. Efectivamente, a nosotros no nos interesa la paridad de género, no es un mecanismo que sirva para ninguna de nuestras organizaciones, porque el cupo, cierto, que se le da a una mujer en cierta organización no define la participación real que puede tener una mujer dentro de una organización, no define, cierto, ni soluciona todos los problemas que arrastra la mujer cuando se quiere organizar, que es algo que no se considera. Y en ese sentido, para nosotros no hay sororidad con las mujeres ricas, no hay con las mujeres burguesas, no hay con la mujer que es paca y que nos reprime, cierto, en las movilizaciones, porque ellas no son capaces de entender ni nunca van a entender cómo vivimos nosotras. Y ahí es muy importante tener claro, o sea, nosotras somos quienes a diario vivimos, cierto, y las mujeres viven pensando a diario cómo vamos a llegar a fin de mes, cierto, con qué plata se va a pagar el jardín de los niños, con qué plata se va a pagar la escuela, cómo le vamos a comprar los útiles para el colegio, etcétera. Pero son problemas que las mujeres burguesas no tienen y que jamás han tenido y no van a tener. Tienen como 10 nanas. Y efectivamente son quienes contratan a mujeres pobres, cierto, para que les cuiden la casa, para que les barran la casa, para que le hagan aseo, para que y a los hijos, ¿cierto? Y nosotros no tenemos esas posibilidades y tampoco lo vamos a hacer. Y aquí yo creo que es súper importante diferenciar el mecanismo que utiliza la burguesía, ¿cierto? A diferencia de los mecanismos históricos que han utilizado las mujeres de la clase trabajadora para resolver sus problemas, porque efectivamente nosotros tenemos experiencias de lucha, nuestra clase tiene experiencias de lucha y de organización de las mujeres, donde los problemas que hemos tenido como clase se han solucionado de manera colectiva. Y efectivamente ahí la compañera mencionaba algunos puntos, o sea, no es casualidad, ¿cierto?, que cada vez que hay alguna problemática, hay alguna catástrofe, son las mujeres de la clase trabajadora quienes se organizan en completa solidaridad de clase, ¿cierto?, para atender los problemas reales. Son las mujeres trabajadoras quienes salieron en la pandemia, ¿cierto?, a hacer la vía común, a entregarle los remedios a sus vecinas, a sus vecinos, a hacerle comida al vecino que no podía salir porque estaba enfermo adentro con COVID, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas, si bien, ¿cierto?, han sido tareas históricas que se le han relegado a la mujer, también demuestran en el fondo los valores que tenemos como clase. Demuestra que nosotros no resolvemos las cosas con lucas, nosotros queremos resolver las cosas con organización, con lucha. Efectivamente la luca es algo que a nosotros nos falta y que a ella le sobra a las mujeres burguesas, ¿cierto? Pero nosotros hemos tenido esa experiencia de organización que hoy día también tenemos que reivindicar, porque las mujeres que han desarrollado esas capacidades, ¿cierto?, lo han hecho teniendo todo en contra, teniendo todo a contracorriente. No teniendo, ¿cierto?, ni la formación, ni el apoyo de sus familias, ni el apoyo de sus compañeros, no teniendo plata, no teniendo con quién dejar a los hijos, ¿cierto?, no teniendo muchas veces educación porque tienen que abandonar la escolaridad a temprana edad para cuidar a sus familiares. Y esas son las realidades que ninguna mujer burguesa jamás va a entender. Entonces, ahí es importante resaltar que efectivamente nosotras somos distintas. Y ahí el feminismo de clase tiene que apostar también a la unión y la lucha en conjunta con los hombres de nuestra clase, porque también lo que ha buscado el feminismo liberal efectivamente es dividirnos, es creer que nosotras estamos luchando contra un hombre, ¿cierto? Y que yo lo decía delante, o sea, el patriarcado, la opresión, ¿cierto?, y la violencia patriarcal no es solo de los hombres en general, ¿cierto? Hoy día nosotras mismas también podemos cargar, ¿cierto?, con ciertas conductas patriarcales, producto del sistema en el que vivimos, pero esas las tenemos que trabajar en conjunto, se solucionan de manera colectiva, que es todo lo contrario, ¿cierto?, a lo que propone el feminismo liberal, y que ellos arreglan eso con ciertos pitutos, ¿cierto?, con ciertos cargos que se le entregan a las mujeres. A ellas les importa tener ciertos cargos como lo hacen hoy día, ¿cierto?, en los gobiernos y que salen como las dirigentes máximas, pero a nosotros no nos interesa eso. Entonces ahí es muy importante dejar en claro que las mujeres burguesas y las mujeres pobres somos distintas. Ellas no lo van a entender y nuestros mecanismos son otros. Nuestro mecanismo es la lucha, la organización y por supuesto la solidaridad de clase. Gracias, compañera. Bueno, antes de pasar a
a la última pregunta. Queremos nosotros entregar un saludo, porque no podría ser de otra forma. Primero que nada, a todas las mujeres que lucharon bajo la dictadura militar. Bueno, a todas las mujeres que en la historia del movimiento popular chileno, como lo mencionábamos a Teresa Flores, ¿no? A todas las mujeres anteriores, a las mujeres bajo la dictadura, que dieron una tremenda lucha antifascista, antidictatorial, y muchas sufrieron lamentablemente la muerte. Bueno, pusieron sus vidas a disposición de la lucha para transformar esta sociedad. Como mencionar algunas, pues no podemos mencionarlas a todas, pero a Luma Videla, Mujer Valiente, a Marta Ugarte, a Reinaldo Pereira, a Paulina Aguirre, muchas jóvenes también. Bueno, y también recordar a nuestras compañeras combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se sumaron al combate frontal contra la dictadura. Bueno, una de ellas es Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, Tatiana Fariña, Cecilia Magni, Ana Delgado, María Paz Martín, Cecilia Valdés, Angélica Rojas, a Patricia Peñas. Nosotros ahí tenemos nuestro memorial de compañeros ya no solamente asesinados, sino que también que han muerto en este último tiempo. Bueno, tenemos a las compañeras a las cuales hemos podido lograr tener su fotografía. Bueno, también, obviamente, imposible no recordar a las compañeras asesinadas en la revuelta, ¿cierto? A Francisca Sandoval, a Denise Cortés, y también a las grandes luchadoras como Luisa Toledo, a Gladys Marín. Bueno, a todas ellas debemos traerlas a las batallas de hoy y a las futuras. Situarlas en la calle junto a nosotros. El día domingo en la marcha, o donde estemos, obviamente llevarlas con nosotras en la memoria, y esa memoria que obviamente también es distinta a la memoria que nosotros como clase, como feministas, pensamos que tiene que ser una memoria activa, porque recordamos a las compañeras de una memoria de que las reivindicamos por su lucha y nos sentimos continuadoras nosotras también de esa lucha, del compromiso de tantas ellas. Bueno, compañeras, para la última pregunta, quisiéramos conocer qué opinan ustedes sobre los desafíos que vienen enfrentando las mujeres en general, en particular la mujer trabajadora y como en las organizaciones clasistas, revolucionarias. ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles serían los cambios que se han desarrollado en el mundo para poder aportar el sentir, el anhelo y demandas actuales de las mujeres? Bueno, tenemos próximamente el cambio de consejo, como decimos nosotros, nada nuevo, y nos están convocando, nos están llamando, que es, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí hay que salir a la calle, ¿no? Nosotros afortunadamente hemos estado siempre en la calle, no nos hemos ido y obviamente seguiremos en la calle. Así que eso, compañera, y bueno, cualquier cosa que ustedes quisieran añadir también, más allá de las preguntas. Bueno, son hartos desafíos que tenemos como mujeres trabajadoras, como clase en su conjunto. Una de las principales tiene que ver obviamente con cómo salimos a afrontar igual y organizarnos ante este nuevo conserje. Igual es importante señalar que no hay un cambio de mando, pero es un cambio de conserje, de administración finalmente del país, un títere más de la burguesía.
Y en ese sentido sí entendemos que va a haber mayor reacción, mayor represión, pero también el llamado es cómo vamos rearmándonos como clase trabajadora, como movimiento popular, como organizados, organizadas, en levantar espacios o volver o articularnos, el convocarnos en espacios que podamos, la y los clasistas, salir a luchar y a levantar las reivindicaciones que no son nuevas, eso es importante. O sea, aquí nada se ha logrado ni se ha conquistado, ni hemos ganado después de lo que fue el 18 de octubre. No podemos dejar de mirar como procesos las luchas que hemos venido dando e impulsando desde los 2000 en adelante. Y ahí las demandas, como refirió la compañera anteriormente, siguen siendo que haya el derecho a la salud, el derecho al trabajo de la mujer, que la mujer pueda trabajar, pero también en contra de la precariedad. Ahí es necesario cómo vamos avanzando para generar las luchas en que vaya existiendo un trabajo digno. No me gusta mucho la palabra digno, pero en el fondo un trabajo que no sea precario ni informal, porque hoy en día es mucho hoy que disminuyó el desempleo, pero ¿a qué costo? Si cuando uno trabaja un día, 2 horas en el mes, ya cuenta como ¿cómo se llama? Como que está ocupado y no como desempleado. Entonces también ahí como se generan las condiciones y luchar por el trabajo, pero también por condiciones y derechos en el trabajo. Hoy en día vemos que la tasa de sindicalización va en baja, no va en aumento, al contrario. La mujer trabajadora igual retrocedió post-pandemia, por tanto es necesario cómo se recuperan esos empleos, pero no cualquier empleo, no cualquier trabajo. Las demandas que vienen históricas, de la cuna universal, el jardín, el derecho a la vivienda, que bueno, ahí la Gina puede hablarnos más de eso, pero también en los sindicatos tenemos que luchar por la salud mental, por ejemplo. Hoy en día ha habido un aumento, hoy hay más muertes por suicidio en este país que por homicidios, y eso no se está trabajando. Hoy en día en los trabajos, lamentablemente lo que se hace, porque hoy hay la calidad de vida, la depresión, el estrés, los trastornos de ansiedad, etcétera, que tienen las mujeres, no son por culpa de la mujer. Porque eso pasa, uno va a la H y te preguntan hasta por tu bisabuela para que justamente no se diga que tu trabajo es el que te está enfermando. ¿Y qué pasa? Que las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras, muchas veces no nos tomamos licencia porque necesitamos la plata, porque no nos pagan, porque tenemos trabajo informal, porque trabajamos a honorario. Toda esa precariedad de la vida también nos va enfermando en la salud mental, que hoy en día las cifras son, pero hay una crisis de salud mental, no existe el derecho a la salud, a la salud, menos a poder tener salud mental como se debe. Y además en los trabajos, ¿qué pasa? Que nos cuestionan como nuestro bienestar mental y físico, como que es culpa nuestra y no del trabajo, por la sobrecarga, la multifuncionalidad que hoy día está imperando, que hoy día tú tenés que hacer de todo. Y por más que tengáis un contrato o una normativa, ni siquiera los patrones están respetando los derechos ganados históricos. Y ahí hay una tarea importantísima que tenemos y los sindicatos, y es salir a defender, pero con todas las ganadas, los derechos. No puede ser que estemos retrocediendo en derechos que fueron ganados hace 100 años. O sea, hoy en día, si uno mira en los sindicatos, se pasan por donde quieran los contratos colectivos, y ahí también hay un desafío, que no es solo sindicalizarse, sino también llegar al contrato colectivo. Porque hay sindicatos, pero que no tienen ningún contrato colectivo, por tanto no hay ni una normativa, no hay nada que pueda regir ese sindicato. El sindicalizarse, por otra parte, como el desafío a nivel como yo creo que de organizados, del movimiento popular, y los clasistas, es que sigamos generando las condiciones y los mecanismos para que la mujer se pueda organizar. ¿Y eso qué quiere decir? De cosas tan básicas como dejen de citar a la mujer a las 10 de la noche en reuniones. Es como entiendan que hay como realidad, como, no digo que en nuestro caso pase porque no es así, pero me refiero a que cuando decimos generar las condiciones, es eso, ver cómo la mujer se puede organizar, porque muchas veces pasa
que uno dice, hoy compañera, pero súmense, y creen que es como algo, un compromiso como que no van a poder cumplir. Y dicen, pucha, es que me encantaría, pero no quiero fallar. Y es por la pobreza del tiempo. Hoy está muy en boga lo que es la pobreza del tiempo a raíz de que hubo un aumento, disminución de la pobreza. Y, por ejemplo, la mujer ocupa más horas del día que el hombre en el trabajo doméstico, en la crianza. Y eso genera que la mujer no se organice. Por tanto, tenemos que buscar mecanismos para que si de la semana pueda aportar aunque sea un día. Y eso es arrebatarle horas al patriarcado. Como que la tarea es que logremos, ¿cómo se llama? Desprendernos de las cadenas de la explotación, de las cadenas de la cocina, le digo yo, para poder organizarnos. Y ahí también va la tarea de las mujeres, de cómo vamos soltando también y haciendo la socialización del trabajo doméstico para que haya como eso equitativo y que podamos salir a organizarnos y no tener que estar de esclavas cocinándole a los hijos, a los maridos, que ya son bien grandecitos y que si no lo hacen bien, compañera, lo va a hacer bien a la segunda, pero hay que soltar y emanciparnos y salir a organizarnos, y ahí va en cómo también nosotros cambiamos esa mirada de no estar de esclava y emanciparse y salir a lo exterior, que es algo privatizador que tiene el capitalismo contra la mujer, que es el espacio de afuera, el espacio público. Ahí hay una disputa importante que hacer. Y lo último, que en el fondo hace más de 100 años dijo Clara Zetkin y que nosotros seguimos levantando, es que solo con la mujer proletaria triunfará el socialismo. Somos la mitad del cielo, así que no sacamos nada en que sean solo los hombres los que siguen haciendo la política, sino que nosotras, las mujeres populares de la clase, que somos chorizas, que somos tiradas para adelante, que en nuestro hombro están los hogares de todo este país, que somos ganosas también, porque no somos cartuchas, no somos conservadoras, nos encanta el goce, no los martes de pololeo, porque pololeamos todos los días, así que eso, y deslindar con el feminismo liberal. Sí, yo creo que, claro, hay varios desafíos. Creo que en particular hoy día hay una necesidad en la construcción de organización. Cómo efectivamente construimos organización por las demandas concretas de nuestras clases en todo el espacio que estemos, en los centros de estudiantes, en los sindicatos, en los territorios, por el derecho a la vivienda, por la salud, por el trabajo, etcétera. Y efectivamente cómo facilitamos los espacios para que la mujer se pueda organizar. Yo diría que, claro, algo que vamos trabajando, ¿cierto?, hace un tiempo y que sigue siendo un desafío de muchas organizaciones, tiene que ver también cómo hacemos que la mujer pueda organizarse teniendo hijos e hijas, cómo generamos espacios de niñeces, por ejemplo, para que no se tenga que dejar a los niños en el hogar, para que la mujer no pueda faltar a una reunión, no pueda faltar a una movilización, a una actividad porque no tiene con quién dejar a su hijo, que es la realidad de nosotras hoy día. Y frente a eso hoy día es muy importante luchar en conjunto por las demandas de nuestra clase, o sea, y ahí yo diría que hay un concepto que tal vez, y que el feminismo liberal por supuesto que no lo va a proponer, pero desde el feminismo de clase sí lo reivindicamos, que tiene que ver con la crítica, la autocrítica y la rectificación. En la lógica de que hoy día las organizaciones tenemos ese desafío importante, cómo efectivamente vemos y reflexionamos en torno a las prácticas que tenemos como organizaciones, ¿cierto? Tanto mujeres como hombres, cómo promovemos, ¿cierto?, ciertas mejoras con respecto a esas situaciones y cómo lo hacemos de manera colectiva. Porque efectivamente nosotros no creemos que la solución es excluir a los hombres, ¿cierto?, y sacarlos de la organización y que solo las mujeres dirijamos. Por supuesto que no, tenemos una baja, ¿cierto?, y un debe de las mujeres en la dirigencia, en las organizaciones, pero el trabajo es colectivo y ahí el acompañamiento tiene que ser en conjunto, porque como decíamos delante, la burguesía nos ha intentado dividir y nosotros luchamos con el hombre de nuestra clase por los mismos derechos, porque nuestro compañero y nosotras las compañeras vivimos día a día la explotación. Y en ese sentido yo diría que ahí hay que deslindar profundamente, ¿cierto?, con el oportunismo, porque hoy día no va a ser raro, ¿cierto?, ya se está convocando la coordinadora de HM, ¿cierto?, y todas estas feministas liberales que convocan siempre a luchar por los derechos de las mujeres, pero que en el fondo, y ahí yo hablo, cuando hablo de oportunistas, ¿cierto?, hablo del progresismo y de estos partidos políticos que en el fondo buscan cooptar las luchas de las mujeres trabajadoras, y que solo lo utilizan con fines políticos, con intereses, ¿cierto?, para estar en los sillones del poder, con intereses electorales, para que votemos por ellas 4 años después, ¿cierto?, pero que sabemos que hoy día no representan los intereses de nuestra clase. Entonces hoy día es sumamente importante cómo nosotros hacemos una mirada, ¿cierto?, un vuelco a nuestras organizaciones a rectificar, y ahí es importante, o sea,
no solo quedar en la reflexión, para nosotros es muy importante que estos problemas que evidenciamos no queden en la reflexión, sino cómo se transforman en acciones concretas que tomemos nuestras organizaciones para que las mujeres podamos participar, cómo lo hacemos en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros compañeros de clase, ¿cierto? Que nos apoyen en las labores domésticas, ¿cierto? Porque son labores colectivas. Y efectivamente, y por supuesto hoy día también, y algo mencionaba ahí la compañera, apostar, ¿cierto?, al realme del proletariado, del campo popular y clasista y revolucionario, ¿cierto?, aumentar los niveles de conciencia de nuestra clase, ¿cierto?, empoderarnos las mujeres populares, porque nosotras podemos, históricamente nos dicen que no podemos, ¿cierto?, y que estamos relegadas al ámbito privado, cuando tenemos toda la fuerza, todas las capacidades y la experiencia de lucha de otras compañeras que históricamente han luchado por nuestros derechos. Hoy día, efectivamente, y con esto termino, ¿cierto? El alza del costo de la vida, son los derechos de nuestra clase, y hoy día la ministra, ¿cierto?, que se presenta para este cambio de administración de CAS, ¿cierto?, en lo absoluto representa los intereses de nuestra clase. Para nosotros un derecho importante que antes que no lo mencionamos, pero que tiene que ver con el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. Una ministra, ¿cierto?, que está en contra del aborto, que viene a oprimir, a reprimir, ¿cierto?, a las mujeres de nuestra clase, no nos representa, porque nosotras, ¿cierto?, somos quienes sabemos si nosotras tenemos el derecho de decidir si queremos ser madres o no queremos ser madres, porque estamos en un sistema que nos castiga por ser madres, y es nuestro derecho a decidir eso. Y en ese sentido, lo mismo hoy día pasa, la compañera como lo mencionaba con respecto a los derechos de los trabajadores. Hoy día no es posible que permitamos el retroceso en derechos también de ganadas que hemos tenido las mujeres. No es posible que vuelvan retroceso en derechos de las diversidades sexuales, ¿cierto? No es posible que ahora tengamos que salir nuevamente, ¿cierto?, intranquilas a las calles porque te digan algo, te griten algo, te miren mal, ¿cierto? Tengan miedo de que te vaya a pasar algo, que te van a robar, que va a haber un femicidio. Ese tipo de cosas para nosotros se soluciona hoy día con lucha, con organización, con protesta popular, y desde ahí nosotros efectivamente hacemos el llamado que, así como Boric no fue nuestro representante, ni Vallejo, ni ninguno de estos títeres ciertos del bloque en el poder, así tampoco lo va a hacer ninguno de estos ministros ni este próximo administrador, ¿cierto?, porque no responde a nuestros intereses, y la respuesta, por ende, de nuestra clase tiene que ser lucha, organización, protesta, y ahí nosotros ya hacemos el llamado, ¿cierto?, que estamos convocando desde la coordinación, ¿cierto?, clasista y popular, a protesta popular el 11 de marzo, porque vamos a luchar por los derechos de nuestra clase, vamos a recuperar, o sea, no vamos a dejar perder lo que históricamente hemos ganado, y queremos conquistar mucho más de nuestros derechos, que hoy día tenemos que seguir luchando porque sabemos que los desafíos son grandes, pero que nosotras tenemos toda la fuerza, y junto a los compañeros y las compañeras de nuestra clase podemos hacer grandes cambios, porque la historia se ha demostrado que es posible. Solo sabemos que tenemos que golpear con un mismo puño y con fuerza y con unidad. Muchas gracias, compañeras, nuevamente agradecerles. Bueno, estamos terminando. Este fue un programa Difundiendo la Conciencia, un programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez que busca aportar ideas para el debate de las ideas. Muchas gracias.